Mi madre me culpó por la muerte de mi hermano, pero cuando le mostré la carta que él dejó, nunca olvidaré el sonido de su voz cuando me gritó: «Todo esto es tu culpa». Tenía las manos temblorosas, los ojos rojos de tanto llorar y una furia que nunca antes le había visto. Acabábamos de enterrar a mi hermano menor, Tomás. Y en medio del luto, del dolor que a todos nos carcomía, mi madre decidió que yo era el blanco perfecto para su rabia. Yo, su hija mayor. Yo, que siempre estuve allí, que siempre quise protegerlo. Aquel día, el entierro fue silencioso, casi fantasmal. Nadie hablaba. Mi padre apenas podía caminar. Mis tías susurraban entre ellas, mirando con lástima, pero también con un silencio que pesaba. Cuando salimos del cementerio, mi madre ni siquiera me miró. Caminó directo al coche, cerró la puerta con fuerza y no volvió a decir una palabra hasta que llegamos a casa. Y fue allí, en medio de la sala vacía, donde me lanzó la frase que me partió el alma. La culpa. ¡Qué palabra tan pesada! ¿Cómo se supone que uno vive con eso? Me quedé paralizada. No supe qué decirle. Porque, en el fondo, aunque sabía que no era verdad, yo también me sentía culpable. Era mi hermano. Yo lo conocía mejor que nadie. Y sí, había señales. Pero no quise verlas. O tal vez, no supe cómo verlas. Tomás tenía 17 años. Era un chico tranquilo, de esos que no hacen mucho ruido pero que tienen una tormenta adentro. Siempre estaba dibujando, escribiendo cosas raras en su cuaderno. A veces me mostraba poemas que no entendía del todo, pero que me hacían sentir algo. Tenían una oscuridad que me preocupaba, pero él siempre sonreía y decía que solo era arte. Yo le creí. Como una tonta, yo le creí. Los días después del funeral fueron un infierno. Mamá me evitaba, como si mi presencia le hiciera daño. Papá, en cambio, trataba de mantenerse neutral. Se encerraba en el taller y no salía por horas. Yo me refugié en la habitación de Tomás. Me acostaba en su cama, abrazaba su almohada, y leía sus cuadernos a escondidas. Fue así como encontré la carta. Estaba doblada en 4, metida entre las páginas de un libro de filosofía que nunca entendí por qué leía. La reconocí al instante. Era su letra. Pequeña, inclinada, apretada. Y lo peor, dirigida a mí. A mi hermana. Solo esas palabras en la parte frontal ya me hicieron llorar. La abrí con las manos temblando. Y lo que leí me cambió la vida. Sé que cuando leas esto, ya no estaré aquí. Y sé que vas a llorar, y te vas a preguntar por qué. Pero necesito que sepas algo, no fue tu culpa. Nunca lo fue. Tú fuiste la única que me vio. La única que escuchó sin juzgar. Pero había cosas dentro de mí que nadie podía arreglar, ni siquiera tú. Seguí leyendo con el corazón destrozado. En la carta, Tomás hablaba de su tristeza, de su confusión, de cómo se sentía atrapado en un cuerpo que no entendía, en una casa donde sentía que no encajaba. Y sobre todo, hablaba del dolor que llevaba en silencio desde hacía años. Me pidió que no lo odiara. Que, si podía, lo perdonara. Y que cuidara de mamá, aunque ella me odiara por un tiempo. Guardé la carta contra mi pecho, como si pudiera devolverle la vida. No sabía si enseñársela a mamá. No sabía si era lo correcto. ¿Y si la rompía? ¿Y si decía que era mentira? Pero algo dentro de mí me decía que ella necesitaba leerla tanto como yo. Pasaron 3 días antes de que reuniera el valor para hablar con ella. La encontré en la cocina, lavando platos mecánicamente, como si su cuerpo funcionara en automático. Me paré frente a ella, con la carta en la mano. No dije nada. Solo extendí el papel. Al principio no quiso tomarlo. Me miró con frialdad. Pero cuando vio la letra, su expresión cambió. Mamá, él te escribió. Por favor, léela, le dije con voz quebrada. Sus manos comenzaron a temblar. La tomó con cuidado, como si fuera algo frágil. Y mientras leía, las lágrimas comenzaron a caer, una a una, silenciosas. Cuando terminó, sus piernas fallaron y se dejó caer en una silla. No dijo nada. Solo lloró. Lloró como nunca la había visto llorar. Y entonces supe que ella también había estado cargando un peso imposible. Cuando por fin habló, su voz era apenas un susurro. Yo no lo sabía. Dios mío,
Yo no sabía que estaba tan mal. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo no me di cuenta? Y por primera vez en semanas, se volvió hacia mí, y me abrazó. Ese abrazo no borró el dolor. No devolvió a Tomás. Pero fue un inicio. Una rendija de luz en medio de tanta oscuridad. Y aunque todavía había muchas cosas por sanar, esa carta nos unió de una forma que no sabíamos que necesitábamos. Esa noche no dormimos. Nos quedamos en la sala, mi madre y yo, con la carta entre las manos como si fuera una reliquia sagrada. Por momentos ella lloraba en silencio, por momentos me contaba cosas que nunca había dicho sobre Tomás, y otras veces solo me tomaba la mano, apretándola como si temiera que yo también me fuera. Me confesó que siempre tuvo miedo de no ser suficiente como madre, que había crecido en una casa donde las emociones eran debilidades, y donde nunca la enseñaron a preguntar cómo se sentía alguien. Me dijo que creía estar haciendo lo correcto, exigiéndole a Tomás que fuera fuerte, que no se encerrara tanto, que socializara. Pero que ahora entendía, que eso lo aislaba más. Escucharla me dolía, pero también me liberaba. Porque por primera vez en semanas, ya no me sentía sola en el duelo. Ya no era la enemiga. Ya no era la culpable. Éramos simplemente dos mujeres rotas intentando reconstruirse con los pedazos de un corazón que ya no estaba. La carta no solo sanó la relación con mi madre, también me empujó a actuar. Comencé a leer más sobre salud mental, sobre depresión en adolescentes, sobre señales que ignoramos por costumbre o ignorancia. Fui a la escuela de Tomás. Hablé con su consejero. Le mostré la carta. Le pedí que no dejaran que otro chico pasara por lo mismo en silencio. A partir de allí, se organizaron charlas, talleres. Padres y maestros comenzaron a involucrarse más. Algunas madres se me acercaron con lágrimas, agradeciéndome. Me decían que no sabían que su hijo también escribía cosas similares, que ahora prestarían más atención. Y aunque mi alma seguía herida, sentí que Tomás estaba ahí, ayudando a otros a través de su verdad. Pero no todo fue inmediato ni perfecto. Hubo noches en que mi madre volvía a quebrarse. A veces, en su llanto, decía cosas como si yo hubiera hecho esto, o si no le hubiera gritado aquella vez. Entonces yo sacaba la carta, se la volvía a leer, y le recordaba que Tomás no culpaba a nadie, que solo quería paz. Un día, mi padre nos encontró así, sentadas en el sofá, con la carta entre nosotras, llorando bajito. Él no había querido leerla al principio. Decía que eso era intimidad de hermanos, que lo respetaba. Pero esa noche se sentó, y nos dijo, creo que es hora. Le entregamos la carta. La leyó en silencio. Y cuando terminó, se levantó y se fue al taller. Estuvo allí más de 3 horas. Cuando salió, traía en las manos una caja de madera con el nombre de Tomás tallado con delicadeza. Aquí guardaremos todo lo que dejó, nos dijo. Sus cuadernos, sus dibujos, su carta. No como un altar, sino como un recordatorio de que él vivió, de que fue real, y de que lo amamos. Esa caja se convirtió en algo especial para todos. Cada tanto la abrimos. No para llorar, sino para recordarlo. Para volver a su mundo por un momento y luego regresar al nuestro, con algo de su esencia aún viva en nosotros. Poco a poco, las cosas fueron cambiando. Mamá comenzó a ir a terapia. Algo que antes consideraba una tontería de débiles. Me pidió que la acompañara a las primeras sesiones. Yo lo hice con gusto. Porque también necesitaba sanar mis propias heridas. Hablar de Tomás sin sentir que el mundo se derrumbaba. En una de esas sesiones, mi madre le dijo a la psicóloga que durante años creyó que amar era igual a proteger. Pero que ahora entendía que amar también es escuchar. Preguntar. Abrazar incluso cuando no entendés lo que está pasando dentro del otro. Y cuando dijo eso, me miró a los ojos. Y supe que, aunque el dolor no se iba a ir, al menos no estaba sola en él. Los meses pasaron. La casa dejó de sentirse como una tumba. Retomamos las cenas en familia. Volvió la risa, aunque tímida. A veces cocinábamos juntos una receta que le gustaba a Tomás. O veíamos su película favorita y nos reíamos de sus comentarios grabados en audio. Su voz aún vive en varios videos del celular. Un día, mientras limpiábamos su cuarto, encontramos un cuaderno escondido en un cajón que no habíamos revisado. En él,
Había una lista. Unas 30 cosas que Tomás quería hacer antes de cumplir los 20. Algunas eran simples, como ver la nieve o comer sushi en un restaurante elegante. Otras, más profundas, hacer una canción, hablar con papá sin miedo, decirle a mamá que la entiendo. Esa lista nos dolió, sí, pero también nos dio un propósito. Decidimos cumplir sus deseos. Uno a uno. A veces juntos, a veces por separado. Mamá aprendió a hacer sushi y me invitó a comerlo en una cena especial. Papá se grabó tocando guitarra y escribió una letra con uno de los poemas de Tomás. Yo viajé a la montaña y grabé el momento en que caía la nieve por primera vez en mi vida, solo para enviárselo a su memoria. Cada cosa que hacíamos se convertía en un acto de amor. En un mensaje silencioso hacia él. No estás olvidado. No te perdimos del todo. Un año después de su muerte, organizamos algo que jamás pensé que seríamos capaces de hacer. Una exposición con los dibujos y escritos de Tomás. La titulamos Lo que mi hermano no dijo en voz alta. Invitamos a sus amigos, a profesores, vecinos, incluso a personas que jamás lo conocieron. No sabíamos cómo reaccionaría la gente. Pero ese día, el salón se llenó. Había lágrimas, sonrisas, abrazos. Algunos jóvenes se me acercaron y me dijeron, yo me sentí igual que Tomás alguna vez. Otros simplemente escribían en una libreta que dejamos para mensajes, como si quisieran hablarle. Uno escribió, gracias por poner en palabras lo que no me atrevía a decir. Y ahí entendí que su vida, aunque corta, seguía tocando otras vidas. Mamá habló frente a todos. Temblorosa, nerviosa, pero con una firmeza que no le había visto en mucho tiempo. Contó lo difícil que fue para ella aceptar que su hijo tenía un dolor que no sabía nombrar. Y luego, con la voz quebrada, confesó, yo culpé a mi hija. Pero fue mi hijo quien me enseñó que el amor no siempre salva, pero siempre sostiene. Fue la primera vez que reconocía públicamente lo que me había dicho aquella tarde en la sala. No lo hizo por lástima, ni por dramatismo. Lo hizo por amor, por redención. Y ese acto de humildad hizo que más madres se acercaran a ella, para abrazarla, para llorar con ella, para decirle que no estaba sola. A partir de entonces, comenzamos a hacer visitas a colegios, a dar charlas sobre salud mental, sobre prevención del suicidio, sobre cómo las familias deben aprender a hablar, a preguntar, a escuchar. Nunca nos consideramos expertas. Solo éramos una madre y una hermana con una historia real y un corazón herido, tratando de evitar que otros vivieran lo mismo. Un día, mientras volvíamos de una de esas charlas, mamá me dijo algo que guardé como un tesoro. Tú salvaste lo que quedaba de esta familia, me susurró, tomándome la mano. Y Tomás, él te eligió para dejar esa carta, porque sabía que tú ibas a saber qué hacer con ella. La culpa dejó de ser un monstruo en casa. Ahora, cuando aparece, la miramos de frente. No la negamos, pero tampoco le damos poder. Hablamos, lloramos, sanamos, porque aprendimos que el dolor solo se convierte en sombra cuando se esconde, pero cuando se comparte, se transforma en luz. A veces sueño con Tomás. En mis sueños siempre está sonriendo. Nunca dice mucho. Solo me mira, como si me agradeciera algo. Y yo me despierto con el corazón apretado, pero también con una paz que no puedo explicar. Siento que está bien, que encontró su lugar, y que, de algún modo, aún nos cuida. Aquel cuaderno con la lista de cosas por hacer se volvió una especie de mapa para nuestra familia. Cada vez que cumplimos una de las metas de Tomás, agregamos una nota al lado. A veces, una foto. A veces, una carta. Ese cuaderno ya no está escondido. Lo tenemos en la sala, abierto, como recordatorio de que la vida, aunque frágil, merece ser vivida con propósito. Un día, recibimos una carta de una chica de otro colegio. Nos decía que había estado a punto de rendirse, pero que al leer la historia de Tomás y ver su exposición, decidió pedir ayuda. Su historia me salvó, escribió. Esa frase me retumbó por días. Y me reafirmó que mi hermano, aunque no lo supiera, dejó una semilla de vida en medio de su dolor. Con el tiempo, la carta que Tomás me dejó ha pasado por muchas manos. Personas que han perdido a alguien. Chicos que no se sienten comprendidos. Padres que buscan entender a sus hijos.
Nunca la he digitalizado. Es su letra, su tinta, su esencia. Y cada vez que alguien la lee, siento que una parte de él regresa, por unos minutos, para dar consuelo. Hoy, después de todo lo vivido, sé que el dolor no se supera, se aprende a vivir con él. Pero también sé que ese mismo dolor puede ser transformado en amor, en ayuda, en propósito. Y que la vida, incluso cuando se rompe, puede recomponerse con los pedazos si se tiene el valor de mirar el dolor de frente. Y sí, mi madre me culpó. Pero también me pidió perdón. Me abrazó con toda su alma. Y juntas aprendimos a perdonarnos por todo lo que no supimos hacer, por todo lo que no entendimos a tiempo. No somos perfectas. Pero ahora somos reales. Y eso es más que suficiente. La carta sigue siendo el corazón de todo. Y yo sigo leyendo sus palabras cada tanto. Porque aún las necesito. Porque aún me duele. Pero también porque me recuerdan quién fui para él. Y quién quiero seguir siendo. La primavera siguiente decidimos plantar un árbol en el jardín. No queríamos una lápida ni una estatua, sino algo vivo. Algo que creciera con nosotros, como símbolo de transformación. Elegimos un cerezo, porque Tomás una vez dibujó uno en uno de sus cuadernos y lo tituló Cuando florezca, estaré bien. Lo recordé al ver el dibujo. Y supimos que ese debía ser. Cada flor que brota en ese árbol es como una respuesta del cielo. Como si dijera, sigo aquí. Mi madre lo cuida con devoción. Le habla. A veces se sienta bajo su sombra y le lee cosas en voz alta. Dice que así siente que conversa con él. Y, de algún modo, creo que es verdad. En uno de esos días, mamá me dijo que había comenzado a escribir un diario. Que necesitaba vaciar todo lo que llevaba dentro. Me mostró una hoja donde decía, querido Tomás, hoy te soñé. Me dijiste que ya no llorara tanto. Y traté de obedecerte. Lloré al leerlo. Porque esa mujer rota que me gritó con furia se había transformado en alguien que estaba encontrando su voz en medio del silencio. También yo empecé a escribir. No sabía que podía hacerlo hasta que un profesor de literatura leyó un texto mío y me dijo, aquí hay una historia que el mundo necesita oír. Y así comenzó todo. Primero en un blog anónimo. Luego en charlas. Hasta que una editorial me pidió permiso para publicar la historia completa. No por dinero, sino por conciencia. Porque esta historia no era solo mía. El libro se tituló igual que esta carta, lo que mi hermano no dijo en voz alta. Y cuando lo presentamos, mamá fue la primera en tomar el micrófono. Dijo, yo culpé a mi hija porque necesitaba un enemigo. Pero entendí que mi enemigo era el silencio. Hoy, mi hija me devolvió la voz, y con ella, la esperanza. Fue uno de los momentos más fuertes de mi vida. Porque en ese instante supe que ya no éramos víctimas de lo que pasó, sino portadoras de una luz que podía ayudar a otros. Y desde entonces, esa ha sido mi misión. A veces, en redes sociales, me escribe gente contando sus historias. Jóvenes que sienten que nadie los entiende. Madres que se arrepienten de no haber escuchado. Hermanas que aún cargan culpas que no son suyas. Y a todas les contesto lo mismo. Tu dolor no te define. Tu amor puede transformar. Hoy, mientras escribo estas últimas líneas, el cerezo está en plena floración. Y mientras las flores caen suavemente al suelo, recuerdo sus palabras. Cuando florezca, estaré bien. Y sonrío. Porque sí, Tomás, estás bien. Y aunque tu cuerpo se fue, tu alma se quedó tejiendo puentes entre los que sufren y los que aman. Mi madre ya no me culpa. Ahora me abraza más fuerte. Me escucha. Me pide consejos. Y cuando me ve leyendo la carta, se sienta a mi lado en silencio, porque sabe que esa es nuestra forma de volver a él. No hay día que no lo extrañe. Pero tampoco hay día en que no lo sienta. En un dibujo. En una frase. En una canción que suena en la radio. En la voz temblorosa de un joven que dice, yo también me sentí así. Y entonces vuelvo a leer su carta. Y cada vez que llego al final, lloro. Pero ya no con el dolor de la pérdida, sino con la gratitud de haberlo amado. De haberlo conocido. De haber sido elegida para llevar su mensaje. La última línea de su carta dice, si pudiste llegar hasta aquí, entonces sabrás que te amé. Que siempre lo hice. Y sí, Tomás, lo supe. Lo supe desde que leías en voz baja en la esquina de tu cama.
Desde que me mirabas con esos ojos llenos de mundos. Desde que escribiste esa carta con las manos temblando y el alma rota. Yo también te amé. Yo también lo hice. Y ahora, lo seguiré haciendo. En cada historia que cuente. En cada abrazo que dé. En cada joven que mire con ojos tristes y yo le diga, te entiendo. No estás solo. Porque tú me enseñaste que incluso en el final, puede haber un nuevo comienzo. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Sé que no fue fácil. Si tocó tu corazón, si alguna vez te sentiste igual, no estás solo. Hay luz, incluso en los días más oscuros. Te invito a suscribirte para que sigamos compartiendo historias que sanan, que abrazan y que nos recuerdan que la empatía puede cambiarlo todo. Déjame tu comentario. ¿Qué sentiste al escuchar esta historia? Dale like si te llegó al alma, y compártela, porque tal vez alguien más la necesita.